Seguimos con un nuevo episodio de este tema. Diferentes fracciones del judaísmo en la época de Yeshua. Parte 6. Los escribas. El término escriba procede del latín scriba y del hebreo sofer, que se traduce como secretario, escribano o copista, y alude a una persona instruida. En efecto, en los días del sacerdote Esdras, 538 a.C. al 432 a.C., se empezó a reconocer a los escribas o soferim como un grupo diferenciado. Eran los copistas de las escrituras hebreas, muy cuidadosos en su trabajo, y a quienes les aterraban los errores. El historiador Flavio Josefo, quien vivió en el siglo I después de Cristo, escribió sobre los escribas judíos en su obra Antigüedades Judías. Además, en su obra Contra Apión, cuyo título original era precisamente sobre la antigüedad de los judíos, Josefo intenta probar ante sus lectores griegos y romanos que el judaísmo no era una superstición, sino que su excepcional constitución hierocrática se remontaba al más sabio de los legisladores, Moisés, quien no tenía nada que envidiar a los más reputados legisladores griegos. Pero con el transcurso del tiempo se hicieron extremadamente meticulosos, hasta el punto de que no solo contaban las palabras copiadas, sino incluso las letras, ya que la lengua hebrea solo contaba con consonantes hasta varios siglos después de Masías, y omitir una sola letra cambiaría con facilidad el sentido de una palabra. El simple hecho de escribir una palabra de memoria sin haberla pronunciado antes, se consideraba un pecado grave. Se dice que los escribas religiosos limpiaban con gran meticulosidad su pluma antes de escribir la palabra Elohim, o Adonai. Sin embargo, a pesar de este cuidado extremo para evitar errores involuntarios, con el transcurso del tiempo los escribanos o soferim empezaron a tomarse libertades al introducir cambios en el texto, como fue el caso de 134 pasajes en el texto hebreo primitivo a fin de que se leyese Adonai, en lugar de las 4 consonantes del tetragramatón, que son las iniciales del texto en hebreo, eye, hacer, eye, que es el verbo ser, indicado en pasado, presente y futuro todo al mismo tiempo. Así como también en otros pasajes se utilizó como sustituto de la palabra Elohim, insertado en las consonantes del tetragramatón. Muchos de los cambios que hicieron los escribanos se debe para evitar antropomorfismos, es decir, dar a Dios atributos humanos, o simplemente dar un nombre propio al Creador. Lamentablemente esto ha sido una gran piedra de tropiezo para los gentiles que ignoran sobre este propósito y lo leen de forma textual, como Yahvé, Yahweh o Jehová entre otros. Yeshua los criticó por este comportamiento de añadir en algunos textos alajá según su propio criterio al cumplimiento de la Torá, eclipsando el verdadero propósito de las Escrituras, cuando dice, oíste que fue dicho, oíste que fue enseñado, indicando no lo que está escrito en la Torá sino en la interpretación, alajá, que se le fue atribuida, por los escribas y fariseos, aunque a menudo se les relacionaba con la secta de los fariseos. Sin embargo, no todos los fariseos eran escribas. En un principio los sacerdotes eran a su vez escribas, Esdras 7, 1-6. Sin embargo se dio mucha importancia a que todos los judíos tuvieran conocimiento de la Torá. Los que estudiaron y tuvieron buena formación consiguieron el respeto del pueblo y con el tiempo estos eruditas, muchos de los cuales no eran sacerdotes, formaron un grupo independiente. Por ello en tiempos de Yeshua la palabra escribas designaba una clase de hombres a quienes se había instruido en la Torá, por lo cual se les mencionaba como maestros de la Torá o versados en ella. Lucas 5:17 y 11:45. Por lo general los escribas pertenecían a la secta religiosa de los fariseos, como lo hemos dicho anteriormente, pues este grupo reconocía las interpretaciones o tradiciones de los escribas que, con el transcurso del tiempo, habían llegado a ser un laberinto desconcertante de interpretaciones minuciosas y técnicas. La expresión escriba de los fariseos aparece varias veces en las Escrituras. Marcos 2:16, Lucas 5:30, Hechos 23:9. Sin embargo, algunos escribas pertenecían al grupo de los saduceos, los cuales creían solo en la Torá escrita, mientras que los escribas fariseos defendían con celo tanto la Torá escrita, como la Torá oral que se habían ido acumulando.
La gente respetaba a los escribas llamándolos rabí, que significa mi grande y mi excelso. Era un título de respeto que se usaba para dirigirse a los maestros. Sin embargo, Yeshua los critica por esta acción y da sus razones. Entonces habló Yeshua a la multitud de judíos reunidos y a sus talmidín diciendo, en la silla de Mosés se sientan los perusim y los soferim. Todo cuanto Mosé ha dicho, guardadlo y hacedlo, pero las interpretaciones que ellos hacen de esos mandamientos, no los sigáis ni tampoco imitéis sus obras, porque ellos dicen mucho y no hacen nada, pues declaran permitidas muchas cosas que son una carga imposible de llevar sobre los hombros del pueblo, mientras que ellos mismos ni con un dedo tienen la intención de guardarlas. Antes bien, realizan todas sus obras para ser vistos por los hombres, como su costumbre de hacer extremadamente largos sus tefilín y sus tzitzillot, buscando siempre los primeros cojines para reclinarse en las cenas y las primeras sillas reservadas para los judíos de mayor honor en las sinagogas, y los saludos pomposos en las plazas y que los hombres les rindan honores especiales al llamarles rabí. Mas vosotros no busquéis que os llamen rabí, porque ya tenéis vuestro rabí, Hasem, y todos vosotros sois hermanos. Ni procuréis que los hombres os consideren Abba, porque uno solo es vuestro Abba, Adonai. Ni andéis detrás del título de príncipe de Israel, porque uno es vuestro príncipe, el Masías. Más bien, que el más grande entre vosotros, sea el que sirva a todos, porque el que se enaltece será humillado, pero el que se humille será enaltecido. Mateo 23, 1-12. Los escribas no solo eran responsables como rabinos de las aplicaciones halágicas de la Torá y de la enseñanza de ésta, sino que también poseían autoridad judicial para dictar sentencias en tribunales de justicia y en el Sanedrín. Mateo 26, 57, Marcos 15, 1. En el próximo episodio de este tema, veremos si el Eterno lo permite. Parte 7. Los herodianos. Saludos a todos. Salom. Ros. Elisanoda.